A todos. Veo que no os cansáis, que seguís viniendo. Tenéis un valor tremendo. Bueno, pues el tema de hoy va a ser una continuación de Orión. A pesar de todo, creo que os va a sorprender un poco, porque va a ser una mezcla, un poco lo que se llama un popurrí. No sé si aquí expresáis también así, un popurrí, ¿no? Un poco de todo. Donde vamos a ver cosas que tienen que ver con Dios, pero a su vez esos famosos plagios ya satánicos que seguirán desvelándonos, que al diablo lo que le interesa siempre es llevar las cosas a su punto, pero siempre copiando las cosas de Dios. Entonces, a nosotros nos va a servir hoy para ser capaces de distinguir esa labor satánica que trabaja incluso dentro del cristianismo o del dicho cristianismo. Y así tendremos más argumentos para presentarle a la gente cosas que muchas veces ignoran. Bien, vamos directamente con esta imagen que tenéis aquí del cinturón de Orión. Todos recordamos estas tres estrellitas que están un poco, no en línea recta, sino que hay una que se va un poco, ¿verdad?, de la línea recta. Pero aquí, esto, también mirad dónde llega a estar. Son bajorrelieves de épocas antiquísimas. Y allí se muestra también esto. Durante mucho tiempo se había dicho que este símbolo que podéis ver aquí, que aparecen relieves de tiempos ya de tantos años, tenía que ver con la adoración solar. Y es cierto, hay una parte de adoración solar en esto. Pero vamos a descubrir que Satanás estaba utilizando una simbología que no tan solo se quedaba en el sol, sino que iba más allá. ¿Es que solemos cantar un himno que dice más allá del sol? Yo tengo un hogar. Pues era el hogar también de alguien, pero fue expulsado de allí. Fue el señor que se llamaba Lucifer y terminó siendo Satanás. Y él tenía aspiraciones a ese hogar otra vez, pero tenía aspiraciones, además, a tener un lugar de pleno mando. Por eso Satanás tiene eso muy adentro suyo y no ha parado de buscar formas para transmitir una serie de mensajes a los suyos, como queriéndoles decir que Él es el Dios que está más allá del sol. Pues vamos directamente, ahora lo veis más ampliado, ¿no? Este símbolo que se dice que es un sol con alas, como si fuera un poco un pajarito, ¿no? Bueno, pues veremos un poco más sobre esto. Centro espiritual del zodíaco. Se habla mucho de que es el sol y astros y constelaciones y lo que queráis, pero va aún más allá. Mirad la simbología usada. ¿Os dais cuenta también lo que se decía así, el sol alado? Pues nos iremos dando cuenta que el zodíaco no solo da vueltas alrededor del sol para determinar ascendencias y cosas de esas que ellos utilizan en astrología, sino que tiene que ver con otro punto de este universo. Mirad curiosamente, eso que decíamos que parecía un pajarito, que aquí veis más bien representado, es en definitiva, no sé si lo estáis percibiendo, el centro de la nebulosa de Orión. En verdad, el zodíaco va mucho más allá del sol. Se centra donde debe estar el trono de Dios. Por eso decimos que nosotros iremos a un lugar por el cual el mismo Señor nos vendrá a buscar, y ese lugar es Orión. No es ciencia ficción. El diablo sabe muy bien dónde está el trono de Dios. Él había estado allí, a su lado, a saber cuánto tiempo.
Mirad qué podemos extraer de aquí. La constelación de Orión, que es esta que tenéis aquí. ¿Recordáis también las pirámides que estuvimos hablando? Lo que es arriba es abajo, esa famosa frase. Si vemos tiempos antiguos, la constelación de Orión, el gran cazador en el cielo, es también Osiris o Gilgamesh o Nimrod. O sea que estos distintos nombres en verdad iban asociados a alguien. Con el paso del tiempo van transformándose dependiendo de las culturas. Y aquí nos decía, como hemos intentado demostrar, Osiris no es otro que el bíblico Nimrod, el cazador poderoso ante el Señor. Y esto es lo curioso, porque Satanás encontró a alguien que iba a ser en definitiva un reflejo de su personalidad aquí en la tierra, y sería el mismísimo Nimrod. Supongo que todos recordáis de dónde surge Nimrod, ¿verdad? Pues el origen de la cosmología masónica no es el templo de Salomón como ellos indican. ¿Sabéis? Ellos hablan muchas veces que todo lo que extraen en sus simbologías proviene del templo de Salomón. Y sí, en parte, pero va mucho más allá. En verdad todo se remonta al momento de la Torre de Babel con el señor Nimrod. Todos recordáis este texto, ¿verdad? Génesis 10, del 6 al 12. Nos describe quiénes eran los hijos de Cam. Cam, todos sabemos quién es, uno de los 3 hijos de Noé. ¿El mejor de ellos? ¿El bendecido? ¿O todo lo contrario? Recordemos que el bendecido es Sem. Jafet tiene una gran participación con él, pero Cam no. Cam es el que sufre toda esa situación conflictiva por haber tenido algo con su padre. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. A veces cuando leemos genealogías no nos damos cuenta, pero mirad de dónde sale la tierra de Canaán, la tierra prometida, pues es de los hijos de Cam. Por tanto, evidentemente cuando leemos los textos antiguos, cuando llega el pueblo de Israel, ¿a qué se dedican esa gente? ¿A alabar a Dios? Todo lo contrario. ¿No pasaban también a sus hijos por fuego? Era culto satánico totalmente. Pues bien, ya veis de dónde procede. Y los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mirad que hubo ya gente, pues él fue el número 1 en poder. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y qué hemos dicho que es la constelación de Orión? El cazador. El cazador tendrá aplicaciones y eso no sé si nos dará tiempo a verlo durante estos pocos días que restan. Pero el cazador pasa a ser la simbología del mismo Jesús. Cuando vendrá y destruirá, va a tender lazo a los moradores de la tierra, van a caer también. Pues Satanás, ¿qué tenía que hacer? Una vez más, copiar. Y hizo que un hombre llamado Nimrod llegara a ser un cazador de hombres, o sea, un sanguinario, pero además respetado por los otros, quizás por temor, hasta el punto en que llegó a hacer una gran ciudad. ¿La recordáis, no? Pues si veis todo el texto, os irá dando indicios de qué zonas fueron las suyas, dónde ubicaron Babel. Es interesante que cuando hay genealogías y nos diga los nombres, tengamos recursos de atlas. Sabéis, ¿no?, que son los atlas donde hay mapas geográficos, pero no actuales, sino antiguos.
y veáis por comparativa dónde estaban ubicados cada uno de estos personajes, en qué tierra se situaron, porque con el tiempo vais a ver que, dependiendo de dónde estuvieran, terminan siendo o de Dios o de los otros. Orión, en hebreo el tonto. En Job 38:31, que aparece encadenada con la vieja leyenda de esta estrella, representa como un héroe que con soberbia se rebeló contra Dios y por lo tanto un tonto, y fue encadenado en el cielo como un castigo, porque su salida es en el tormentoso periodo del año. Es Nimrod el impío muy rebelde entre los asirios, Orión entre los griegos. Y el sabeísmo, adoración de las huestes celestiales y héroe de culto se mezclaron en su persona. La primera vez que subvierte el orden patriarcal de la sociedad mediante la sustitución de un cacicazgo sobre la base de la conquista. Mirad los distintos nombres para Nimrod dependiendo de las culturas. Evidentemente entre ellos estaba Osiris, pero me gustaría que leyeseis qué hay justo debajo de Osiris. Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? ¿El hijo de quién? De Semiramis, sí. Y del cual se celebra la Navidad. Curioso, en vez de celebrar el nacimiento de Jesús en verdad, lo que están celebrando no es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de Nimrod, 25 de diciembre. Cuestiones de solsticios también. Pero sabéis, la gente normalmente ignora esto y están convencidos que están celebrando algo muy bonito. Pues en verdad están haciendo una adoración totalmente satánica. Pero claro, nos ha quedado algo como, oh, qué bien, regalitos los unos para los otros, arbolitos adornados con bolas. Por cierto, ¿sabéis qué eran las bolas de los árboles? Sí, cabezas cortadas, y las tenían allí para hacer bonito, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que está celebrando la gente sin saberlo, por desgracia. Pero por eso nosotros deberemos darles luz al respecto y deberemos explicarles un poco la historia de qué viene todo esto. ¿Qué forma tiene el abeto? Donde ponen las bolitas y las lucecitas. Forma piramidal. No es casualidad que se eligiera precisamente este tipo de árbol. Pues bien, por cierto, ¿qué día nació Jesús? ¿Se dice en la Biblia qué día nació Jesús? No. Que no. ¿Por qué? Porque no se debería adorar el día de su nacimiento, ¿no? Bueno, si hubiese sido tan importante, el Señor nos lo hubiese revelado claramente. Pero, ¿sabéis? Se han hecho una serie de estudios y los mejores que he podido comprobar es que Jesús nació un día al cual parece ser que el diablo le ha puesto el ojo encima y lo odia realmente. Y fue un 11 de septiembre. Por eso, Satanás tiene esa manía en hacer ciertas cosas tan poco agradables en ese día. El 11S. Odia el día del nacimiento de Cristo. Hay incluso un cuadro muy antiguo donde se representa el nacimiento en Belén, en un pesebre, pero allí hay alguien puesto. ¿Y sabéis qué es? Pues un búho. Un búho. Como observando, estando pendiente de lo que estaba pasando allí. Satanás estaba pendiente de eso. Pues nada, vamos a seguir con lo que ahora nos lleva el tema. Sabeísmo, religión de los sabeos, que daban culto a los astros, principalmente al sol y a la luna. Evidentemente, esto de adorar astros ha sido desde siempre, desde tiempos antiguos y antiguos. Pero ellos pensaban que realmente adorando al sol o a los astros estaban adorando ¿a quién? A Dios, a lo bueno, a sus cosas buenas que creían que estaban pululando por allí. No pensaban realmente que ellos adoraban a Satanás.
Algunos sí que lo sabían. Evidentemente, siempre los máximos sacerdotes eran conscientes de todo esto. Pasa un poco como con el catolicismo. Los de arriba saben lo que hacen, saben a quién adoran, y el resto piensan que están adorando a Dios. Sí, pues eso debemos tenerlo presente y en cuenta cuando hablemos y tratemos con ellos o hablemos sobre ellos, porque la mayor parte de ellos, incluso dentro de las jerarquías de la curia romana, siguen pensando que adoran al Señor. Pero también tendrán su momento de conocer la verdad. Sabeo, natural de Saba. ¿Os suena esto? ¿No había una famosa reina en ese lugar? La reina de Saba. Pues perteneciente o relativo a esta región de la Arabia Antigua, que todos conocemos también. Mirad entonces, qué inteligencia, qué sabiduría debió manifestar Salomón para que la reina de Saba, que estaba puesta evidentemente en el mundo religioso que no era el de Dios, llegara a oír de esas magníficas historias sobre él para que quisiera conocer a él y por tanto ¿a quién? A su Dios. Porque iba relacionado conocer a Salomón, iría con Dios. Y pasó totalmente de un lado al otro. Recordamos este texto, ¿verdad? Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puso en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Treta satánica, hacer ver que Orión es igual a Osiris, Nimrod, y que es su trono, su lugar, porque él procede de allí, del lado del trono de Dios, y todo lo orienta hacia allí. Cuando utilizo la palabra todo lo orienta, no estoy poniéndola porque sí. Si no nos da tiempo hoy, quizás el próximo día veremos de dónde surge la palabra orientar, porque es clave para entender muchas cosas. Esto que vais a ver ahora es algo que este señor, que veis su nombre aquí en pantalla, llevó a cabo unos estudios que han sorprendido y mucho. ¿Sabéis qué es esto, no? Nebulosas. Son nebulosas. La parte de abajo, evidentemente, ya sabemos todos qué es, la esfinge. Pero, ¿sabéis? Este señor tiene una serie de vídeos explicativos, creo que también ha hecho algún libro, donde empieza a demostrar cosas que sorprenden a cualquiera. Y sabéis, cuando lo analizáis, veis que no es ninguna cosa que se haya inventado, realmente tiene una gran base. Esto que veis aquí es la nebulosa de Orión. Nosotros desde la Tierra difícilmente podemos apreciarlo. Y mirad si esto que os digo es importante. Nosotros desde aquí podéis ver la constelación de Orión, ¿verdad? Pero ¿llegáis a ver la nebulosa de Orión? No. Hace falta telescopios que sean importantes para poder apreciar todo eso. Pero alguien lo había visto, alguien lo había descrito y alguien lo había manifestado de unos modos que cuando lo veáis no tienen desperdicio. Este hombre estuvo buscando por todas las culturas de todo el mundo y se dio cuenta que prácticamente en todas las culturas y libros sagrados, como también la Biblia, aparecían cosas que daban que pensar y que tenían relación con Orión. ¿Por qué? Todas las culturas hablando de Orión. ¿Podrían hablar de cualquier otra cosa? No, se centraban siempre en ese punto. ¿Veis algo aquí? Todos conocéis este cuadro, ¿verdad?
No es un cuadro, es un fresco. Está en la Capilla Sixtina, donde se hacían las votaciones precisamente para el nuevo Papa, etcétera, etcétera, en esa zona. Pues esto que veis aquí no es otra cosa que un fresco pintado por Michelangelo Buonarroti, un maestro como nadie prácticamente ha sido en el tema de pintor. Pero mirad algo curioso. Esto no lo pintó Michelangelo, fue Domenichino. Y también es la creación de Adán y Eva. El otro trozo que hemos visto, la anterior imagen, era precisamente la creación, ¿verdad? Todos lo tenemos más que visto. Pero ¿no os dais cuenta de nada especial aquí? Ahora voy a retroceder para que lo veáis aquí. Es casi igual, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los dos pintaban prácticamente lo mismo, con esta peculiar forma? ¿Queréis saberlo? Pues vamos a ello. Aquí lo veis, toda la representación. Pues las pinturas también tienen sus códigos. Y son códigos ocultos que si tú no sabes lo que estos señores llegaban a creer, ya no te paras a pensar si realmente nos querían decir algo más en sus obras. Michelangelo Buonarroti fue un señor que se movió entre un cierto tipo de creencias. Dicen que también parece ser que se llegó a hacer protestante, aunque también se habla que era gay. Pero la verdad es que él tenía un conocimiento de la anatomía realmente impresionante. Por eso hizo esos magníficos cuerpos dibujados, pintados, labrados, esculpidos, porque se lo conocía todo a la perfección, era un auténtico maestro. Pero aparecen cosas así, como en la Capilla Sixtina, donde esto ya veis qué es: una oreja, una nariz, una boca, una barba, y esto lo que sería prácticamente la zona del cuello. Pues todos son comparativas con distintas partes del cuerpo y que tenían que ver con cosas, de conceptos que él quería transmitir a través de sus pinturas. También podríamos hablar de las formas en que dibujaban las manos o pintaban las manos. Con eso se estaban dando mensajes. Os recomiendo las conferencias que nuestro compañero Ángel llegó a presentar sobre esto. Cuestiones que tienen que ver con el cerebro, específicamente con el hipotálamo y la glándula pineal. Es algo que está en nuestro cerebro. Son zonas muy concretas que sirven para que haya una comunicación entre alguien y nosotros. Y ese alguien puede ser Dios, pero puede ser también Satanás. Son los puntos por donde recibimos los mensajes. Es curioso porque todo además cumple una función en el desarrollo humano, generando ciertas sustancias. Pero ahora no me voy a centrar en eso. Todo eso lo podréis encontrar mucho más detallado en todas las temáticas que presentamos al respecto. ¿Os dais cuenta de la curiosa forma respecto al corte de un cerebro? Pues iremos ahondando más, porque esta parte de aquí es la que nos va a interesar. ¿Nos estaba queriendo decir algo Miguel Ángel con esto? Este es el famoso ojo de Horus, que todos veis que tiene una cierta forma, ¿verdad? Danny Wilton se encargó de buscar cómo quedaba ubicada esta forma en el cerebro. Y efectivamente la halló, pero no solo en el cerebro, porque esa forma
tiene que ver también con la constelación de Orión. Resulta que plasmó la constelación de Orión, que tiene que ver con parte de nuestro cerebro y que es el lugar por donde hay una comunicación especial. Tenemos ojos para ver, ¿verdad? ¿Y qué nos entra por los ojos? Luz. Y la luz que nos entra, ¿qué termina formando en nuestro interior? Las imágenes. Por tanto, vemos con nuestros ojos. Pero para ver otras cosas que normalmente no vemos, y sobre todo a nivel espiritual, ese ojo de Horus es lo que ellos transcribían para decir que había una comunicación en el cerebro de cada persona con algo superior. En mitologías antiguas, las simbologías, árboles, etcétera, etcétera, tenían cierta forma porque estaban ya describiendo algo. Mirad cómo quedaría ubicado ese famoso ojo que reposa sobre una plataforma que curiosamente veréis que coincide con la glándula pineal. Justo, preciso y en la misma forma. Por eso el autor lo ha puesto precisamente dentro de una calavera, de un cráneo. Porque aquí es donde alguien habla a nuestras cabezas. Y esas personas que sabían esto desarrollaron sistemas, evidentemente porque alguien se lo estaba diciendo y no era Dios, formas para poder abrir ese ojo y captar los mensajes de su Dios, de su Señor. Y para eso se han utilizado distintas prácticas en distintas civilizaciones, y algunas se han puesto de moda como nunca hace muy pocos años, con todo el mundo oriental entrando con el famoso yoga, los chakras y cosas que son totalmente vinculadas al espiritismo y que nos las están vendiendo como lo mejor de lo mejor. Por si no lo habíais visto bastante claro, el ojo de Ra. Y aquí todo mezclado. Mirad qué extraña coincidencia de formas entre el ojo y esa parte de nuestro cerebro. Esa glándula pineal, vamos a ver que sirve para algunas cosas, pero que realmente va mucho más allá de lo que nosotros podíamos llegar a pensar. Estudios recientes han ido aportando datos de para qué sirve la glándula pineal. Y cuando empezáis a ver eso, os dais cuenta de la importancia que llega a tener también el cuidarla. Porque incluso algunas de las cosas que nosotros hacemos, como lavarnos los dientes con un dentífrico, dependiendo del dentífrico, hace que la glándula pineal se calcifique. Y entonces nos es más difícil tener una claridad mental de percepción de lo que Dios nos quiere decir. Y parece una tontería, pero hacemos cosas cotidianamente que perjudican eso. Y el mundo espiritista de la nueva era, el mundo oriental, lo sabe. Y han sido los primeros en advertir a los suyos que cuidado con qué cosas hagan, porque van a entorpecer ese canal de apertura con el más allá, con esa fuerza universal. Y no son bromas. ¿Por qué somos vegetarianos? ¿Solo para estar más guapos? ¿Para vivir más años? No. Somos vegetarianos para tener más capacidades también intelectuales, porque el cuerpo y la mente van unidas. Pero a veces olvidamos que eso en verdad es para que nuestro canal mental por donde Dios nos quiere hablar esté abierto, no esté obturado. ¿Qué pasa con una cañería cuando está calcificada? ¿O se emboza? ¿Es que no circula bien el desagüe? Pues con nuestras mentes pasa lo mismo. Dependiendo de lo que ponemos nosotros dentro, hace que eso no lo percibamos. Y por eso a veces podemos pasarnos años leyendo la palabra de Dios y nos quedamos con la mitad de lo que podríamos llegar a saber.
porque nosotros mismos nos estamos obturando en vez de abrirnos al Señor. Pero bien, vamos a seguir un poco más, porque mirad qué curioso, cómo están diseñadas también las pirámides, hasta el punto que tiene que llegar a cosas así, la glándula pituitaria. ¿Por qué todo está hecho así? Esto no son casualidades. Todo ha sido hecho expresamente porque alguien sabía de la importancia de ello y no paraba de reflejarlo. Bien, aquí más sobre lo mismo, incluso sobre el Nilo. Esto es el Nilo y el delta del Nilo. Hay un texto bíblico donde Dios dice, yo hice el Nilo, y lo especifica. Quizás el Señor nos estaba diciendo algo más. Estaba diciéndonos que Él era el dueño, el creador, el que sabía por qué se hacían las cosas tal cual. Y ahora que veis el Nilo, que tiene este parecido, después, no sé si hoy lo vamos a ver, ¿sabíais que el nombre de Dios está escrito en la tierra? ¿Sabíais eso? Pues ya lo veremos, a ver si nos da tiempo. Voy a ir avanzando porque se habla también de dos corazones. ¿Verdad que en nuestras Biblias leemos mente y leemos corazón? Y nosotros decimos, bueno, quiere decir corazón, sentimiento, la mente es razonar. Pues no siempre es así. Los últimos estudios también han determinado algo que el mundo oriental ya estaba diciendo. Y es que en verdad es como si hubiera dos corazones y dos mentes, y una asociada en el corazón. ¿Qué os sucede cuando pasa algo que os aflige? ¿No habéis llegado a notar dolor en el corazón? Pues ¿por qué es? En fin, de eso se podría hablar mucho. Pero tengamos presente que a veces hasta la propia palabra de Dios iba mucho más allá y nosotros decimos, se refiere a una cosa o se refiere a otra. No, cuidado, porque la enseñanza que hay aquí va mucho más allá de lo que a veces conocemos. Y ahora algo que también mucha gente no sabe, la comparativa de templos y esqueleto humano superpuesto. Los templos fueron hechos según la forma de un ser humano. Y curiosamente tenemos el templo de Luxor en Egipto, y también esto que veis aquí es tema cabalístico de los judíos. Pero es que os vais a llevar una sorpresa, porque alguien ha hecho también esto en un edificio que sigue siendo el lugar de encuentro de la mayor parte de cristianos de este mundo. Y tiene que ver con el Vaticano. Pero alguien más lo hizo años atrás. Y está aquí. ¿Nosotros qué somos? ¿El cuerpo de quién? ¿Y somos templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y creéis que eso es solo un dicho y que queda muy bien decirlo? Pues hay algo más. Mirad cómo el tema del mundo oculto, la masonería, que sabía todo esto, hizo también esto que está en el Château de Ferrières, en Francia, es un castillo, donde tiene esa misma disposición. ¿Os dais cuenta? ¿Qué veis aquí? Parece un dibujito de un robot de esos que dibujan los niños, ¿no? Bueno, pues por algo es. Esto no lo hicieron porque sí. Mirad el mismísimo Vaticano. Está dispuesto de tal modo, con la cabeza, el tronco, con los brazos, la pelvis, curioso, ¿dónde está ubicada? Las patitas y los pies. Pero curiosamente en la parte de la cabeza está dispuesto de tal modo en la cúpula que tiene que ver donde estaría ubicada la mismísima glándula pineal. La forma en que se hizo no es casual. El constructor de esto lo sabía muy bien.
Y lo que estaban haciendo con ese gran templo y esa inmediación de toda la zona del Vaticano era sencillamente un reflejo del cuerpo humano, que sería el templo de alguien, donde muchos irían a congregarse. Pues sería el templo de Satanás, no el de Dios. Pero mirad algo curioso también. Iremos pasando, porque si no es que no va a dar tiempo a lo que os quería mostrar. Jesús, ¿es que habla del ojo y no los ojos? ¿Por qué Jesús a veces dice que el ojo es nuestra lámpara y tal, y no dice ojos? No lo dice en plural. Porque también nos está hablando de la luz que nosotros recibimos dentro. Me gustaría que vierais esto de aquí. ¿Sabéis qué es? Es una extraña pirámide de las que se encuentra en Japón. ¿Veis una cierta forma redondeada, cónica? Y aquí algo que se alarga hacia el mar. ¿No suena nada esto? Mirad, estos son distintas pirámides que hay que tienen precisamente esto delante, como hemos visto. ¿Lo veis? Esto lo supe gracias a un hermano nuestro que se fue a vivir a Japón. Y él me dijo, aquí en Japón hay unas pirámides que son muy curiosas y que normalmente no se habla que estén. Y evidentemente de esto salía una comparativa, ¿eh? Como la misma pirámide, achatada, y ¿qué más? La forma de cerradura. Forma de cerradura. ¿Una cerradura para qué sirve? Ponéis la llave y ¿qué hacéis? ¿Cerráis o abrís? Y si abrís, aquí, ¿a quién estáis abriendo? ¿Al Señor? Bueno, a un Señor, pero no a nuestro Señor precisamente. Y justo por donde pondríais el ojo para a ver qué hay ahí detrás de la puerta, ¿qué hay? El obelisco. Lo que te emite el poder de la fuerza de Satanás, según creen ellos, que es su Dios. Luego podríamos hablar de toda esta simbología que hay aquí, pero me lo voy a saltar. En definitiva, para que veáis la comparativa. ¿Por qué será? Hablemos un poco de la escalera serpenteante de Jacob. El autor de este cuadro fue William Blake, un señor que estaba puesto en cosas raras, para que me entendáis pronto. ¿Cuántas veces hemos leído el sueño de la escalera de Jacob? Pues sabéis, la masonería se centra mucho en la escalera de Jacob, porque para nosotros, ¿qué es la escalera de Jacob? La puerta del cielo, dijo, ¿no, Jacob? Pero ¿sabéis que alguien más dijo que ese lugar era puerta del cielo? Fue el mismo Ron Wyatt, en Betel. Y también llegó a mostrar cosas muy interesantes al respecto. Vídeos donde él habla de eso y os quedaréis maravillados una vez más. La escalera de Jacob, ¿cómo nos la solemos imaginar? Una cosa recta que subes y ya está, ¿no? Bueno, pues, en fin, ahora tendría que ahondar en todo esto. Mirad cómo la describía alguien del mundo oculto. Sí, una escalera, pero ¿qué hace? Serpentea y en espiral hacia arriba. Porque todo esto son significados. ¿Por qué dijo Jacob que era puerta del cielo? Porque sencillamente se imaginó una forma de expresar metafórica que por allí él había... ¿O realmente es una puerta al cielo? Mirad, cuando se nos habla de Betel, es eso, puerta al cielo, puerta de Dios. En la tierra hay lugares que son especiales.
Cuando Ron Wyatt se encontró con Jesús, fue en ese lugar tan cercano a Betel, donde le dijo: voy de Sudáfrica hacia la Nueva Jerusalén. Y Ron se dio cuenta que ese lugar era el punto por donde hay el enlace entre la tierra y el cielo. No fue casualidad. Por eso os decía, Jerusalén, esa zona, sigue siendo el ombligo del mundo, porque hay acceso. Y Satanás quiere su trono allí, una vez más, para cerrar esa puerta al cielo y quedar solo él como el dueño absoluto. Pineal, piña, pináculo, ¿se parecen estas palabras? Se parecen porque tienen un origen común. Y el origen común, diréis, ¿qué tiene que ver la pineal con la piña? Ya visteis que es una piña, ¿no? Una piña mediterránea. ¿Y un pináculo? ¿Qué es un pináculo? Un pináculo es algo que está arriba en la cumbre, ¿eh? En la cumbre. ¿Entendéis la forma, no? Pues vamos a ver qué implica todo esto. Pineal. Mirad, viene del latín pinea, piña, de forma parecida a la de una piña, perteneciente o relativo a la glándula pineal. Cuerpo gris de forma de piña del tamaño de un guisante que se halla delante del cerebelo, llamada también epífisis. Piña, pues viene del latín pinea, fruto de las abietáceas de forma cónica o globulosa, formado por un conjunto de carpelos lignificados, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al otro punto. Pináculo. Del latín pinaculum, parte superior de un edificio monumental o de un templo, parte más sublime de una ciencia o de otra cosa inmaterial. Mirad, o de otra cosa inmaterial. Y esto nos lo está definiendo ya el diccionario, ¿eh? Glándula pineal, la gran manipulada. Todo esto son páginas del mundo que no es precisamente cristiano. Y ellos dedican páginas y páginas y vídeos sobre la glándula pineal. ¿Cómo ellos saben que por allí alguien les habla y quieren oírlo bien, quieren verlo bien? Lo curioso es que mirad, no sé si veis algo aquí. ¿Dónde está ubicado esto? Encima de la frente. ¿Recordáis un país donde las mujeres se suelen poner algo aquí? En la India, ¿verdad? Eso que se ponen aquí no es para hacer bonito. Es porque están denotando que su glándula pineal, su tercer ojo, está abierto para recibir la luz. Y este símbolo que hay aquí, ¿sabéis qué es? Va asociado a un sonido que hacen muchos del mundo oriental, que cuando los veis están en cierta posición y dicen Om. ¿Os suena ese Om? Pues Om es eso. Ellos juegan también con los sonidos, con las vibraciones, y al hacer eso se ponen en trance, abriendo esa parte de su mente para recibir esa luz. No hacen Om porque sí. Nosotros a veces, cuando hablamos de la gente de tipo de la nueva era y demás, decimos los Om, porque siempre ves que van en diciendo ese Om. Pues todo esto del mundo oriental, mirad hasta qué punto Satanás se lo conoce, que les dio una serie de conocimientos que son capaces de generar algo en nuestras mentes, por lo cual Satanás puede entrar a tope. Bien, aquí se explica todo esto, pero mirad dónde os quería llevar. La piña, que tiene esa forma como la glándula pineal, por eso se llama glándula pineal, está también representada en un lugar llamado Vaticano. Y diréis,
¿Y qué hace este monumento entre dos pavos reales que se miran uno al otro? Esto también tiene su significación. ¿Qué hace una piña monumental, nunca mejor dicho, allí? ¿Por qué? Pero esto no es todo. No sé si veis algo que lleva el anterior papa, el actual papa emérito. Llevaba la cruz partida, la cruz quebrada. ¿Y qué hay aquí? Una piña. Aquí, ¿recordáis que os dejé la otra vez con esto? De ¿por qué lleva ese hombre una piña así? Bueno, pues ahora terminaremos de hablar. Aquí tenéis la ampliación también de Juan Pablo II llevando el mismo crucifijo, con la piña. ¿Por qué? Bueno, voy a saltarme todo esto de la glándula pineal. Ellos ya veis cómo todo lo van relacionando siempre con el triángulo, buscando formas. Pero mirad, aquí tenéis ese monumento de la piña. ¿Veis mejor dónde lo pone? ¿Lo tiene totalmente en el suelo? No, lo alza. Y lo alza a la altura, ¿os dais cuenta? Está diciendo que Él es el portador de la luz, el que transmite el mensaje poderoso de su dueño, de su amo, Satanás. Y la gente ve que va con eso y encima sabéis qué hace, ¿no? Reverencias. Le están diciendo amén a Satanás y a quien lleva su mensaje. En fin, voy a saltarme más cosas porque es que si no, no terminaremos. No sé si os dais cuenta también de esos templos hindús, qué forma llegan a tener sus pináculos, también en esta forma de piña. Sobre estas simbologías hoy ya me lo guardo porque si no, no vamos a terminar. Pero en fin, sabed que desde luego va todo el mundo saturado de esto y la gente no sabe nada. En fin, aquí hay más cosas al respecto de lo que antes os hablaba sobre el Kundalini Yoga, que como siempre tiene que ver con esa luz y esas alas. Aquí, ¿por qué alas? Pues una vez más tiene que ver con Orión, porque ellos creen que reciben la luz, el poder desde el Señor nuestro, cuando en verdad es todo lo contrario, es el suplantador. ¿Lo recordáis, eh? Aquí lo veis bien, este relieve. Pues es el dios sumerio Marduk, con cono de pino en la mano. Y a la derecha tenéis a Dionisio. Los romanos lo llamaban Baco, y llevaba una Tirsus, rematado por un cono de pino. ¿Os dais cuenta? Todo siempre igual. Van pasando las culturas, van pasando los años, pero hay una cierta simbología común que nos denota quiénes eran los de Sem y quiénes eran los de Cam. Y los de Cam se llegaron a expandir y a decir tanto su mensaje por todas partes que todo el mundo llegó a unas mismas culturas, unas formas de hacer parecidas, porque todos adoraban al mismo Dios, y era un Dios con minúscula, que ellos creían que era el bueno. Mirad cómo esto lo podemos encontrar en distintos lugares de este mundo. Por todas partes hay lo mismo. Y algo que también os quería comentar. Antes os he hablado de ese puntito que llevan aquí las hindús, ¿verdad? Pues aquí tenéis precisamente a Buda. Y mirad cómo está representado su tercer ojo. ¿Qué forma tiene? Espiral. Es una espiral. Pero mirad su cabello también. Igual. ¿Por qué? La espiral es un símbolo utilizado de cómo hipnotizan a la gente. De varias formas, pero hay una muy característica que es espiral. La espiral es algo que de fuera va entrando hasta el círculo pequeñito de dentro. Quiere decir que de fuera te va entrando, te va posesionando. Mirad la importancia de saber las simbologías. Pero lo curioso es que estas formas evidentemente están en la naturaleza.
porque las hizo Dios. Pero Satanás siempre las copia y las desvía hacia lo que él quiere. Esto que está ya veis, en un edificio en Nueva York, que hace 2 serpientes con el cabildo, con las alas y la piña para variar. Y además arriba, por si fuera poco. Logia masónica. El triángulo iluminado, sí. ¿Y qué hay en medio? El ojo. Es el mismo significado. Podéis ver a un hindú con eso y podéis ver esto en una logia masónica o en un templo católico. Es exactamente lo mismo. La iluminación que no es visual, sino mental. Y esto es un despacho de Hitler, el escritorio que tenía Hitler. ¿Y qué veis también? Lo mismo, piñas. Hitler, ya sabéis que él estaba puesto en el mundo oculto. Era un hombre que estuvo... Bueno, era un pintor de cuadros en principio, bastante frustrado. No, parece ser que no le iban muy bien las cosas. Y llegó un momento en que desaparece durante un tiempo. Cuando regresa, ya es alguien reconocido, importante, que va haciendo meetings, el pueblo lo escucha y termina pasando lo que ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. ¿Sabéis? Cuando se han hecho historias de la vida de Hitler con detalle, se veía cómo él se puso en órdenes del tipo espiritista, de lo que podríamos decir claramente del mundo oculto, y a raíz de eso empezó a hacer todo lo que hizo. Pero ¿esto suena? Es la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Y qué hay? El triángulo con el ojo. Claro, esto es en Francia. ¿Y qué pasó al billete del dólar? Pues lo mismo. Mirad cómo todo está impregnado de lo mismo. Y nosotros vemos esto y a veces no nos damos cuenta de la importancia que nos están queriendo decir ellos. Evidentemente, esto lo saben los iniciados en esas cosas. El resto de gente normalmente no se entera. Y algo que también os quería destacar. ¿Qué llevaban los egipcios como el faraón en la frente? Justo en la frente llevaban esa cobra, esa serpiente. ¿Y de quién era símbolo la serpiente? De Satanás. Por tanto, la iluminación de su tercer ojo, de esa glándula pineal, ¿quién se la daba? ¿Dios o Satanás? Por eso Moisés tuvo que salirse de allí. Y por eso hubo esa confrontación que no querían dejar ir a los hebreos, porque estaban sirviendo a otro señor ellos, no a Dios. Esto es un pino mediterráneo. ¿Habíais visto alguno así? Por aquí no son habituales, claro. Pues estos pinos son las que dan las piñas. Este sí que es más de vuestra zona. Ya es muy conífero. Le llaman el pino parasol. Y esto es una típica piña. Y estas son las otras piñas que no dan piñones, pero que tienen esa forma y son también las que utilizaban, como en ese relieve asirio que hemos visto. ¿La veis? Esas piñas. No sé si apreciáis también algo aquí. Esto es lo que sería el árbol de la vida, que después, para los hebreos en la Cábala, pasa a ser el árbol sefirótico de las 10 palabras, etcétera, etcétera. Ahora no me voy a entrar en detalles al respecto. Pero mirad qué hay arriba de este árbol de la vida. Mirad que hay siempre lo mismo, como en un espejo, ¿eh? Esta mitad es igual a esta mitad. ¿Dónde llevan ellos la piña? ¿Os dais cuenta? Como si la quisiesen poner a la altura de las cabezas. La iluminación. ¿Pero qué hay arriba? ¿Recordáis que al principio hemos hablado de esto? El árbol de la vida, que tiene su luz, o su portador, en lo que sería Orión. No solo el Sol, sino Orión. Suplantaciones continuas por parte de Satanás de nuestro Señor.
Y esta es la forma de la glándula pineal en nuestro cerebro. Antes os he dicho lo de la piña en el Vaticano, pues también está puesto aquí debajo que es una enorme concha. Una concha. ¿Dónde veis vosotros que aparecen pintadas las Venus? Hay la Venus de Milo, la Venus de no sé qué, y surgen esas señoras, ¿de dónde? De una concha. Esa concha también tiene sus connotaciones, pero bien, ya no me voy a alargar al respecto porque si no nos iremos un poco de simbologías y de lo que os quería mostrar. Bueno, aquí lo veis más claro, la concha. Bueno, voy a saltarme un poco todo esto y aquí apreciáis mejor la forma de piña, ¿no? Bueno, es que solo ver esta foto y así ya uno se queda... Luego, claro, ya sabéis también que utilizan otros símbolos, los mismos católicos. ¿Recordáis haber visto este trono donde se sentaba Juan Pablo II con la cruz invertida? Claro, ellos dicen, es que fue Pedro, ellos dicen, fue San Pedro que estuvo invertido en la cruz, que no quiso morir como Jesús. Por tanto, como ellos vienen de Pedro, porque son papas, dicen, pues lo ponen. En verdad, una cruz caras abajo es un símbolo totalmente satánico que echa por tierra el sacrificio de Cristo. Más símbolos paganos sobre el dios Sol. Esto que veis aquí. No sé si habéis visto antes que os he dicho, podríamos hablar también que hay alrededor del obelisco de la Plaza de San Pedro. En definitiva es esto mismo. Esta forma. ¿Recordáis alguna bandera que tenga esta forma también? La británica, por ejemplo. Bueno, pues todo tiene su representación. ¿Lo veis con claridad? Sí, ¿no? En fin, aquí aún hay más cosas, los símbolos que ellos utilizan de adoraciones, etcétera, etcétera. Para que hagáis comparativas, lo que lleva este señor, ¿qué lleva aquí? ¿Por qué lleva una cruz? ¿Por qué lleva una cruz que curiosamente se parece tanto a la que llevan los papas? ¿Os dais cuenta que en verdad todo es lo mismo con adaptación por el paso de los años? Y la gente ahora ve eso y dice, es porque murió Cristo en la cruz. Pues no, señores. Lo que está haciendo es una simbología de a quién está adorando él. La cruz, en otras culturas, como la egipcia, aparece como una cruz, como vemos donde siempre nos dicen que murió Jesús así, ¿no? Que es más larga, pero que tiene una ansa y la cogen. Pues es el paso de los muertos a la eternidad, o el paso también de los que están fuera a los de aquí. Es la llave de la cerradura. Pues bueno, era otra forma de decir lo mismo y ya está. Y la gente cree que esto es cristianismo. Con la mitra viene a pasar exactamente lo mismo, ¿eh? No son casuales esas formas, por supuesto. Y esa curiosa forma, como boca de un pez abierto, pues igual, claro, lo mismo. Y todo esto del dios pez Dagón, un falso salvador. Mirad cómo iban, así, como si llevaran aquí toda una sardina. Bueno, pues cosas que dices, qué mal gusto, ¿no? Pero claro, para ellos con eso estaban haciendo sus transmisiones de conocimientos. Bueno, una vez más, el arbolito famoso, la iluminación que viene de arriba, más de lo mismo. Y aquí, claro, lo que os decía el otro día, ¿no? Esto está puesto aquí debajo, una cosa más otra, pues ahí lo tenéis. En fin. ¿Y qué hace toda la gente cuando se reúne allí? Oh, papa, papa. ¿Y el papa dónde mira? ¿A ellos? ¿Dónde enfoca su cruz? Al obelisco, donde aquí habría todo eso que hemos descrito.
Y la gente, oh, diría yo. Y no se dan cuenta, pues se lo deberemos decir. Porque deben despertar a todo esto. Claro. Bueno, aquí más simbologías al respecto del dios lunar, no sé si esto suena de algo, este dios lunar. Lo lleva alguien también, una religión muy importante extendida por muchas partes, el Islam. Y también ponen en el que se dice que es cristianismo a una señora que dicen Virgen María, y también la ubican aquí arriba. Bueno, pues todo en verdad no es lo que nos dicen, sino la simbología que hay detrás que a la gente no le van a contar. Están camuflando a la perfección todo lo pagano satánico, haciéndolo colar como si fuera lo más cristiano del mundo. Y así funciona Satanás. Todos habéis visto esto, ¿verdad? Pues esa adoración solar va mucho más allá. No solo es el sol, es la luz que reciben y que va más arriba. Nos llevaría hasta Orión, pero en verdad no lleva a Orión, lleva al trono de Satanás. Ya finalizando, no os quiero cansar más con esto. Todos conocéis el pentagrama satánico, ¿verdad? Pues mirad qué curioso en iglesias que hay. Lo mismo. ¿Qué hace esto en iglesias? Bueno, pues nada. Ahora viene la parte del pináculo. Me voy a quedar aquí para no cansaros más. Pero ya veis cómo realmente lo de Orión tiene una trascendencia que va mucho más allá. Sí, para nosotros es el hogar nuestro. Durante 1000 años va a serlo. Donde está el trono de Dios, donde va a venir a buscarnos. Pero Satanás siempre quiere usurpar las cosas y siempre hará todo lo posible para confundir a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo queda evidente. Todas las culturas participan de un modo u otro de las mismas simbologías para adorar a quien no es Dios. Que el Señor nos ayude a saber discernir, porque Satanás en estos últimos días va a intentar hacer caer hasta los mismos elegidos, con más fuerza que nunca. Id con cuidado, si en las escuelas de vuestros hijos empieza a pasar algo que ya está pasando por donde yo estoy, y es que ya les dan clases de yoga directamente, y a veces sin preguntar a los padres, porque así los niños se vuelven más calmados, aprenden más, están más tranquilos, y les están abriendo las puertas a los demonios, capacitándolos para que después rechacen al Señor, y ellos ni lo saben. Que Dios nos ayude a saber ver las artimañas de Satanás para no caer en esos engaños. Amén.